Evangelio de hoy. Domingo, 22 de septiembre del 2024. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos, acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos, lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia, lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. Porque unos insolentes se alzan contra mí. Y hombres violentos me persiguen a muerte. Sin tener presente a Dios. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Dando gracias a tu nombre, que es bueno. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea, no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y, después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Oh Dios, te pedimos que abras nuestros corazones y mentes para recibir tu enseñanza y que, guiados por tu Espíritu, podamos caminar en humildad y servicio. Amén. La escena que contemplamos hoy nos sumerge en un momento íntimo entre Jesús y sus discípulos, mientras recorren Galilea en dirección a Cafarnaún. Hay un aire de misterio, casi de recogimiento, pues Jesús prefiere evitar las multitudes y concentrarse en instruir a los suyos. Este detalle no es menor. Nos habla de la importancia de un tiempo de formación y reflexión profunda, un espacio alejado de las distracciones del mundo para poder recibir las enseñanzas más esenciales. La instrucción que Jesús les da es clara y contundente, aunque difícil de entender para los discípulos. Les habla de su futura entrega, su muerte y su resurrección al 3er día. Este anuncio de su pasión no es algo nuevo, ya lo había mencionado anteriormente, pero sus discípulos siguen sin comprender. No es simplemente un problema de entendimiento intelectual, es que esta verdad va en contra de todo lo que ellos esperaban del Mesías. Imaginaban un líder triunfante, un rey poderoso, y se encuentran con la predicción de un sacrificio voluntario, de una entrega total que culmina en la resurrección. Sin embargo, el temor les impide profundizar en lo que realmente significa, y no se atreven a preguntar. Este miedo de los discípulos, su incomodidad ante lo que no pueden comprender, refleja muchas veces nuestra propia reacción ante los misterios de la fe. Es común que nos sintamos desorientados o confundidos cuando enfrentamos aspectos de nuestra vida espiritual que desafían nuestra lógica o nuestras expectativas. Jesús nos invita a tener la valentía de adentrarnos en esos misterios, de no temer preguntar, de abrirnos a la revelación divina que siempre está más allá de nuestra limitada comprensión humana. La escena se traslada a Cafarnaún, y en ese entorno doméstico, Jesús aprovecha un momento de aparente tranquilidad para confrontar a sus discípulos con una cuestión importante. Durante el camino, ellos habían estado discutiendo sobre quién era el más importante entre ellos. La humanidad de los discípulos queda al descubierto, en lugar de reflexionar sobre la profunda enseñanza de su maestro, caen en una discusión egoísta sobre el poder y la autoridad. Jesús, consciente de sus pensamientos y de sus corazones, no los reprende directamente, sino que los lleva a una reflexión que cambiará radicalmente su concepción de grandeza. Es aquí donde Jesús introduce una enseñanza que, en su sencillez, transforma la lógica del poder humano. El primero no es el que más se exalta,
el que más prestigio acumula o el que más autoridad ejerce. Para Jesús, la verdadera grandeza radica en el servicio, en ponerse al final de la fila, en hacerse servidor de todos. En una sociedad donde la ambición y el estatus dominaban las interacciones, esta enseñanza es revolucionaria. Ser grande en el reino de Dios significa renunciar a la búsqueda de honores y poder, para entregarse generosamente a los demás. Para ilustrar este principio, Jesús toma a un niño y lo pone en el centro. En la cultura de la época, los niños no tenían ningún estatus social ni voz. Eran símbolo de dependencia y vulnerabilidad. Al abrazarlo, Jesús nos enseña que debemos acoger con amor a los más pequeños, a los más débiles, a aquellos que no pueden devolvernos ningún favor. Al acoger a un niño, estamos acogiendo a Cristo mismo, y en esa acogida, recibimos al Padre que lo envió. La verdadera relación con Dios se expresa en la manera en que tratamos a los más necesitados, a los invisibles de nuestra sociedad. Este llamado al servicio y a la humildad nos desafía profundamente, pues va en contra de las tendencias naturales de nuestro ego. Pero es en ese vaciamiento de uno mismo donde encontramos el verdadero sentido de la vida cristiana. No se trata de acumular poder, sino de darnos sin reservas a los demás, como Jesús se dio a nosotros. Que al meditar en estas palabras, seamos movidos a buscar la verdadera grandeza, no en lo que logramos, sino en lo que estamos dispuestos a entregar por amor. Que podamos reconocer en cada niño, en cada persona vulnerable y necesitada, el rostro de Cristo que nos invita a acogerlo y servirlo. Que el Señor nos conceda la gracia de ser siempre pequeños en nuestro corazón, para que, a través de nuestro servicio, demos testimonio de su amor al mundo. Amén.